En 1950, la frase final de El laberinto de la soledad de Octavio Paz es una profecía democrática. Por primera vez en nuestra historia, somos contemporáneos de todos los hombres. Al aislamiento histórico del país lo trasciende la suma de la modernización industrial y el desarrollo educativo y cultural, del crecimiento de la economía y la eliminación de los prestigios del chauvinismo. Si todavía en 1950, el año de publicación de El laberinto, la cultura no parece ocupar un sitio preponderante en la consideración nacional, ya 25 años después, el cambio se expresa en el presupuesto de las instituciones de difusión de las artes, las humanidades y cada vez más la ciencia. Crece la industria editorial, se produce el auge de la educación media y superior, se afianza el aparato de promoción de la cultura y, algo definitivo, se renueva y amplía el público lector. El estudiantado universitario de la Ciudad de México se duplica en unos cuantos años y es cada vez más alto el porcentaje de mujeres en la enseñanza superior. La alfabetización es un requisito generalizado y aminora el antiintelectualismo, tan dominante en la primera mitad del siglo XX. Entre 1930 y 1960 se establece una especie de pacto entre el pueblo mexicano y los gobiernos emanados de la Revolución. Desarrollo económico, educación, salud, comunicaciones y estabilidad política, a cambio de la unidad nacional y el aplazamiento de las demandas democráticas. Una de las limitaciones más profundas de México ha sido el centralismo, la concentración de los poderes de toda índole en una sola ciudad que monopoliza los privilegios y las decisiones. Entre las expresiones del centralismo, una muy aguda es el desprecio por la provincia, caracterizada en la versión peyorativa por la cursilería, el conocimiento de segunda mano y la incapacidad de retener a sus mejores gentes. En la segunda mitad del siglo XX, la provincia inicia su transformación orgánica y se divide en procesos regionales. Se multiplican los centros de educación superior, se aminoran las distancias culturales entre la capital y las regiones. Si la gran mayoría de los ofrecimientos aún se concentra en la Ciudad de México, el culto positivo y negativo por lo provinciano se va desvaneciendo y debido muy especialmente a los medios electrónicos, se unifican los estímulos masivos. En un período de 30 años, se extingue la condición fatal de lo provinciano. Al lado del fortalecimiento y la ampliación de la infraestructura cultural, hay creadores que son estímulos perdurables por el valor de su obra y su poder de diseminación. Uno de ellos, sin duda, es Octavio Paz, autor de una poesía que asombra por su poder renovarse sin jamás disminuir la calidad. Para la variedad de su escritura, Paz acude a varias tradiciones de Occidente y Oriente, reivindica la experiencia surrealista y la utopía del ahora, el sonido ya tradicional de la poesía moderna y la nueva música verbal de la experimentación. Entre sus grandes libros se cuentan Libertad bajo palabra, La estación violenta, Piedra de sol, Ladera este, El mono gramático y Pasado en claro. Entre el hacer y el ver, acción o contemplación, escogí el acto de palabras, hacerlas, habitarlas, dar ojos al lenguaje. La poesía no es la verdad, es la resurrección de las presencias. Es decir, la poesía es la memoria que resucita lo que hay. Como ensayista, Paz se sitúa en el entrecruce de poesía e historia, ya aborde la poética, el arco y la lira, o las transformaciones del mundo a la caída del socialismo real.
se ocupa muy centralmente del canon de la literatura mexicana, de Las peras del olmo al extraordinario ensayo Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, y examina los depósitos vivenciales del mexicano en El laberinto de la soledad, su libro más conocido y seminal. De la poesía se ocupa siempre, de su vertiente internacional, Los hijos de Limo, y de los grandes creadores, López Velarde, Cernuda, Pessoa, Neruda, entre otros. El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos. Las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos, no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. En 1990 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Soy hombre, poco duro y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Gracias.